Bien, jovencitos, muy buenos días. Vamos a continuar la clase anterior que dejamos viendo la historia, fuentes de la historia. ¿Listo? Bien, vamos a recordar que la historia busca la verdad de los acontecimientos que realizó el hombre a lo largo del tiempo, ¿cierto? Bien, pues para encontrar esa verdad, el historiador tiene que recurrir a fuentes. ¿Dónde voy a buscar información real, fidedigna? ¿Listo? Pues bien, entonces, ¿qué son las fuentes de la historia? Pues son los documentos, testimonios, objetos, ¿sí? Que van a transmitir esa información relevante que el historiador necesita para recrear justamente estos hechos que han ocurrido. Pues bien, entonces el historiador, al obtener todas estas fuentes, estos testimonios, documentos, pues bien los contrasta, se pregunta sobre ellos y recrea esa historia. Ahora, las fuentes de la historia se clasifican de la siguiente manera. Ya tenemos con su relación con el pasado, que pueden ser primarias y secundarias, según su tipo de información, que pueden ser escritas, orales, materiales, audiovisuales digitales, que se refiere al uso de la tecnología, monumentales, obviamente arquitectura, antroposomáticas, los restos humanos. ¿Listo? Pues bien, entonces no te olvides que la historia se clasifica en su relación con el pasado, primarias y secundarias, y según su tipo de información, las que hemos mencionado. Ahora vamos a ver cada una de ellas, ¿listo? Empezamos entonces. Según su relación con el pasado, la historia, ya hemos dicho, puede ser primarias y secundarias. Vamos a ver las primarias. Bien, ¿qué son las fuentes primarias, jóvenes? Son de primera mano, o sea, son los originales, son los que provienen de la época que se esté investigando, ¿listo? También son los trabajos inéditos. Por ejemplo, tenemos aquí algunas imágenes, por ejemplo, la pirámide de Chichen Itza, el Partenón, que son fuentes de primario, recuerda, fueron hechas en aquellos momentos de la historia. Luego tenemos algún documento escrito, algunas herramientas que los hombres han dejado en época del Paleolítico o el Neolítico, las pirámides, ¿sí? Son fuentes primarias. También tenemos la escritura cuneiforme, alguna pintura egipcia, por ejemplo, ¿sí? Luego tenemos, inclusive, no todo es pasado, recuerda, también hechos actuales, ¿ya? Puede ser una fotografía de tomada del terremoto de Arequipa, como en este caso puedes observar. ¿Sí? Y puedes ver las torres como se están a punto de caer, ¿no? Entonces recuerda que no todo es pasado, también pueden ser en hechos mucho más cercanos a los nuestros, ¿ya? Esas son las fuentes primarias originales, ¿listo? Vienen de la época de estudio. Ahora tenemos las fuentes secundarias. Las fuentes secundarias han sido elaboradas cuando el investigador ha hecho un análisis, ¿sí? Y ha interpretado esas fuentes primarias y ha sacado un libro resumiendo todo eso. Entonces, las fuentes secundarias no provienen de la época de estudio, ¿listo? Son el resultado del análisis de las fuentes primarias. Por ejemplo, un libro o un video sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? O un libro del antiguo Perú, Historia de las Culturas Andinas. El que ha elaborado estos materiales, obviamente, ha tenido que recurrir a fuentes, ha investigado, ha analizado, las ha interpretado, las ha ordenado, ¿cierto? Entonces, y producto de esta investigación ha sacado este libro. Muy bien, eso es una fuente secundaria. Luego tenemos las fuentes según su tipo de información. Recuerda que eran fuentes monumentales o materiales. ¿Sí? Fuentes monumentales pues se refiere a arquitectura sobre todo, ¿sí? Como Machu Picchu, Taj Mahal. O materiales que pueden ser tocadas, ¿sí? Medidas, como un quero, un documento. ¿Sí? Entonces eso es lo que tenemos como fuentes monumentales o materiales. Luego fuentes escritas, obviamente se refiere a todo testimonio escrito que nos han dejado los seres humanos, ya sea en piezas de papel o cualquier otro, por ejemplo terracota, ¿no? Esas son fuentes escritas. Luego tenemos las fuentes orales o que son transmitidas de generación en generación. Leyendas, mitos, costumbres, pero recuerda que no todo es leyenda o mito. También nos van a narrar cosas que ocurrieron de verdad. Por ejemplo, el terremoto de Arequipa, tú no estuviste, pero tu papá o alguien te puede contar cómo fue o cómo vivió ese terremoto, qué sucedió. No te está contando un mito, ¿verdad? Es un hecho real que ocurrió. Luego tenemos fuentes antroposomáticas. Antropo significa hombre, se refiere entonces a eh, los restos humanos, ¿listo?
Pueden ser, por ejemplo, huesos, pueden ser cuprolitos, que son los excrementos, o también cabellos, por ejemplo, las uñas, etcétera. ¿Listo? Esas son fuentes antroposomáticas. También tenemos fuentes audiovisuales, como por ejemplo una filmadora, una grabadora, una foto, etcétera. ¿Listo? Todo lo que se refiere al uso de la tecnología. Fuentes arqueológicas. Aquí encontramos también restos, obviamente materiales que nos han dejado eh, nuestros ancestros, como textiles, cerámica y cualquier otro elemento que nos hayan dejado. Sobre todo sirve para recrear la historia de los pueblos que no tuvieron escritura, como por ejemplo Caral, Chavín, etcétera. Bien, vamos a aclarar con un ejemplito. Tenemos el holocausto judío. ¿Tú sabes qué es el holocausto judío? Bueno, te explico. Es la matanza de judíos que hubo durante la Segunda Guerra Mundial por parte de los nazis, ¿no? Hitler había impuesto la idea de exterminar a los judíos. Pues bien, se dice que murieron unos 6 millones de judíos durante este tiempo, pero algunos lo niegan, algunos dicen que es falso. Pero queremos investigar la verdad. Recordemos que hay dos tipos de fuentes, según su relación con el pasado y el tipo de información. Pues bien, si yo quiero saber la realidad que ocurrieron, estamos viviendo aquí actualmente y tenemos que regresar en el tiempo hacia la época de la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. ¿Qué pasó? Entonces, tenemos que acercarnos lo más que podamos, ¿no? Investigar las fuentes que vengan de esta época. Pero no tenemos una máquina del tiempo para regresar. Entonces tenemos qué cosas, por ejemplo, una foto donde tenemos ahí gente en el campo de concentración. Podemos hacer una visita a un lugar de exterminio, un campo de concentración de Auschwitz en Polonia, ¿sí? O podemos ver, aquí tenemos el libro de Ana Frank, o una entrevista a alguien que sobrevivió a ese holocausto, o un documental, Viaje al interior del holocausto, por ejemplo, ¿sí? De History Channel, por ejemplo, o un libro, Los hornos de Hitler. Pues bien, vamos a analizarlos. Tenemos esta foto. Según su relación con el pasado, ¿será algo primario o secundario? ¿Ah? Es original, recuerda, entonces es algo primario, ¿verdad? Por supuesto. Ahí podemos observar los judíos en un campo de concentración. Y me olvido, según el tipo de información, ¿qué será esta fotografía? Obviamente material, muy bien, pero algo más. Puede ser audiovisual. Pero profe, no tiene audio, ¿no? Solamente es visual. Pero recuerda que se trata del uso de la tecnología. ¿Listo? Muy bien. Entonces el audiovisual y material también pueden ser dos cosas. Ahora, la visita al campo de concentración, Auschwitz, Polonia, será según su relación con el pasado. Esa construcción, ¿es de ahora o es de aquella época? Ah, de la época, entonces será primario. Según el tipo de información, será monumental. Claro, puede ser también material. ¿Sí? Muy bien. Ahí podemos ingresar al campo de concentración y ver los lugares donde estuvieron los judíos, ¿no? Donde dormían, las fosas, etcétera. ¿Sí? Eso podemos recrear en nuestra mente. Luego, tenemos aquí el libro el diario de Ana Frank. ¿Sí? Según su relación con el pasado, ¿qué será? ¿Primario o secundario? Viene de la época primario. Según su tipo de información, obviamente, escrito. ¿Sí? Escrito. Por supuesto, también material, claro, pero sobre todo, si tengo que elegir entre escrito y material, ¿qué es más certero? Obviamente, escrito. La entrevista a un sobreviviente del holocausto judío, ¿sí? Esta señora, por ejemplo, según su relación con el pasado, ¿sí? Ella vivió esos hechos. La información que nos da, ¿será de primera mano? No, claro, entonces, ¿qué es? Primario, muy bien. Y según su tipo de información, ¿qué será escrito? No creo, ¿verdad? ¿Qué es entonces? Oral, estamos entrevistando. Listo, muy bien. Ahora, obviamente, si ella fallece, por ejemplo, y nos ha quedado esta entrevista, será pues audiovisual, ¿no? Luego tenemos este documental de History Channel, ¿no? El viaje al interior del Holocausto. Según su relación con el pasado, este documental será primario o secundario. Recuerda, viene del análisis de otras fuentes, entonces secundario, no pertenece a la época. ¿Ya? Ojo. Y según el tipo de información, audiovisual, perfecto. Los hornos de Hitler, ¿sí?
de esta autora, según su relación con el pasado, ¿qué es? ¿Primario o secundario? Secundario, muy bien, porque ella ha analizado otras fuentes primarias para hacer eso, ¿verdad? Claro. Este libro ha salido del análisis, de la interpretación de otras fuentes primarias. Y según el tipo de información, obviamente, escrito. ¿Listo? Muy bien, entonces yo creo que queda más claro esta situación de las fuentes de la historia. Y bien, para ir terminando entonces, jóvenes, vamos a ver la división clásica de la historia. ¿Por qué se divide la historia? La historia se divide para una mejor comprensión de los hechos. Los historiadores clásicamente han dividido la historia en dos, prehistoria y la historia propiamente dicha. Pues bien, la prehistoria narra justamente los acontecimientos cuando el hombre no tenía escritura, ¿sí? La escritura se va a convertir en muy importante para los historiadores porque recuerda que a través de la escritura el hombre deja su verdadero testimonio de lo que siente, de lo que piensa, los hechos que sucedieron en aquella época. Eh, entonces, al ser esta la escritura un elemento importante, por eso lo han dividido así. Solamente, repito, es como para una mejor interpretación y estudio de estos hechos. Recuerda que la historia es una sola. Bien, la prehistoria a su vez, jóvenes, se divide en la edad de piedra y esta a su vez se divide en paleolítico, mesolítico y neolítico. Y la edad de los metales, ¿sí? Que a su vez se divide en cobre, bronce y hierro. ¿Ya? Se refiere pues al material que utilizó el hombre para hacer sus herramientas de piedra o de metal. ¿Listo? Obviamente. Y la historia universal se divide en cuatro grandes edades. ¿Sí? La edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. ¿Sí? Entonces, de esta manera sencilla, terminamos el día de hoy, jovencitos. Nos vemos entonces hasta otra oportunidad. Cuídense muchísimo, jóvenes.